Ok, Hechos 22, si tienen sus Biblias, las pueden abrir ahí, vamos a estar en ese capítulo. Es un capítulo interesante, en el capítulo 21 vimos que Pablo estaba en el templo, había llegado a Jerusalén, reconociendo y sabiendo que iba a pasar por dificultades allí. Y llegó al templo y unos judíos de Éfeso lo vieron allí y comenzaron a acusarlo, comenzaron a gritar y causaron un problema allí en el templo. Y lo querían matar. Lo estaban ya azotando y dándole cachetadas y todo eso. Y vinieron los soldados romanos para traer paz a esa situación. Y Pablo dijo, puedo hablar con la gente. Y dijeron, está bien. Y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Y aquí comienza el capítulo 22 de Hechos. Y dijo, padres y hermanos, escuchen lo que tengo que decir en mi defensa. Y dice que al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Y entonces Pablo comenzó a hablar y les dijo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me creí en esta ciudad. Y Pablo comenzó a darles su historia para que supieran quién era él, porque cuando están hablando mal de alguien o criticando a alguien, dicen cosas que no son verdad. Entonces Pablo quiso decirles lo que era la verdad de él. Y dijo, Gamaliel fue mi maestro y él me enseñó la ley de nuestros antepasados. Gamaliel era un rabí, era un maestro y era muy honrado entre el pueblo de los sacerdotes, allí los fariseos, los saduceos. Entonces Pablo estaba diciendo, yo fui uno de sus estudiantes. Y le dijo, me esforcé porque se honrara a Dios como lo hace cualquiera de ustedes hoy día. Entonces Pablo era uno que guardaba la ley, conocía la ley y él seguía a Dios en la costumbre judía, en la costumbre hacia la ley de Moisés. Él les estaba comunicando eso. Yo soy como ustedes son, yo era como ustedes son. Y dijo, antes perseguía hasta la muerte a los seguidores de este camino. Y es verdad, en el capítulo 8 de Hechos, vemos que Saulo, eso era su nombre, Saulo estaba persiguiendo a los de la iglesia, los estaba metiendo en la cárcel, los estaba matando. Y dijo, los arrestaba y los metía en la cárcel sin importarme si eran hombres o mujeres. A él no le importaba, ellos estaban en error, no estaban siguiendo la ley de Moisés, estaban siguiendo a este Cristo de Nazaret y dijo, no podemos permitir esto y tenemos que quitarlos, están en error. Y él los maltrató de una manera muy grosera, muy bruto. Y dijo, el jefe de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos son testigos de que así fue. Ellos mismos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá para traer a Jerusalén a los que encontrara, para que aquí los castigaran. Entonces Pablo tenía un plan, tenía un propósito y era de ir a Damasco. Y Damasco eran como unas 150 millas de Jerusalén. Era un viaje de como 2 semanas, 1 o 2 semanas que iba a viajar. Pero tanto era su celo y su determinación hacia estos seguidores de Jesús, a traerlos, a regresarlos a Jerusalén para castigarlos. Eso era su plan. Y él estaba determinado, él estaba fuerte, tenía la autorización. Me imagino que tenía soldados y hombres para ayudarlos a encontrar a estos cristianos y traerlos, devolverlos a Jerusalén. Eso era su plan. Y saben, muchos cristianos le tenían temor a Pablo, a Saulo más bien, porque dijeron, él nos va a matar, él nos puede meter a la cárcel, él nos puede maltratar y no vamos a tener ningún recurso. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo aquí, yo fui como ustedes son. Yo quería proteger y defender la ley de Moisés.
Y dice que en Hechos 22:6, dijo, pero cuando iba en camino y me acercaba a Damasco, como a eso del mediodía, de repente una intensa luz del cielo relampagó a mi alrededor. Wow, fue un milagro, fue una obra de Dios inesperada, de repente. Y ¿sabe qué? A veces Dios obra en nuestras vidas de repente. Y todo cambia de repente. Me encanta eso. No fue algo esperado. ¿Sabes cuál fue el plan, el propósito y la esperanza de Pablo? Ir a Damasco, agarrar todos los cristianos que él podía, llevarlos a Jerusalén y hacerles la vida mala, porque él los odiaba. Para él no tenían derechos, eran como animales. Eso era su plan. Pero todo cambió de repente. ¿Y sabe qué? Dios puede cambiar todo en nuestras vidas de repente. Un momento fuimos y luego somos. Por la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cómo, pero he visto personas que han sido adictos a la droga, de repente cambia. He visto personas que están enfermas con cáncer, de repente sanan. He visto personas que son cautivadas por el enemigo en el enojo, en la amargura, en la depresión. De repente, todo cambia por el poder de Dios. Por eso le cantamos a Dios, por eso le alabamos, porque Él tiene el poder y Él tiene un plan para nuestras vidas. Cuando nosotros le damos a Él la viada a nuestros corazones. Entonces, Pablo no era un cristiano aquí. Él no estaba buscando, él estaba buscando de Dios lo que él creía que era Dios, pero no quería nada que ver con Jesús. Y luego dice, caí al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Wow. Jesús estaba hablando a Saulo y él estaba diciéndole a Saulo, tú no estás tocando y persiguiendo a los creyentes, tú no estás persiguiendo a las personas que están siguiendo el camino de Jesús, tú no estás persiguiendo a los seguidores de Jesús, tú estás persiguiendo a mí. Hay un dicho, un canto, un versículo que dice, el que te toca a ti, toca la manzana de mi ojo, Dios dice. Y así es, cuando alguien nos maltrata a nosotros, no nos está maltratando a Dios. Cuando alguien está hablando mal de nosotros, no están hablando mal de nosotros, están hablando mal de Dios. Si te están persiguiendo porque eres cristiano y te están haciendo la vida difícil, no lo están haciendo a ti, lo están haciendo a Dios. Y Jesús estaba muy al pendiente, al tanto de lo que estaba pasando con los cristianos. Y me imagino que los cristianos en Damasco estaban, ay Señor, ya viene Saulo de Tarso, nos va a matar, nos va a hacer algo. Señor, obra en él. Señor, sálvalo. Señor, protéjanos. Señor, defiéndanos, ¿que no? Imagínense. ¿Y sabe qué? Dios contestó esas oraciones porque Él intervino en una manera sobrenatural en la vida de Saulo. Y él completamente cambió en ese momento. Cuando Él se dio cuenta que Él estaba en error y no ellos. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Saulo no recibió eso. Él no pudo captar eso. Él no pudo estar de acuerdo con eso. Pero Dios cambió su corazón. Y luego dice en versículo 9 al 11. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba.
Entonces los soldados que estaban con él, los ayudantes que estaban con él, vieron la luz y se sorprendieron, me imagino, pero no escucharon la voz de Cristo Jesús. Y dijo, le pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor dijo, levántate y entra en Damasco, ahí te dirán todo lo que tienes que hacer. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque la intensa luz me había dejado ciego. Wow. Pablo estaba en camino a Damasco con poder sobre un caballo. Yo voy a ir, yo voy a hacer lo que necesito hacer. Yo voy a perseguir a esta gente. Les voy a enseñar que yo soy en autoridad. Yo soy el poderoso. Yo soy el que mando, ¿verdad? Y un encuentro con Jesús, un encuentro con esa luz y él se cayó, se fue al cielo, al piso y salió ciego. Él era ciego espiritualmente porque él no vio que Jesús era Señor, que Jesús era Dios y ya estaba ciego físicamente. Y tuvo alguien que dirigirlo a Damasco y llevarlo de la mano. Qué humillante para él. Que imagínense, no iba a llegar a esa ciudad con poder, con autoridad. Ya llegó Saulo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Corran, escóndense. Oh, no. Él era un hombre ciego, humillado. Entonces, dice que en ese momento, en un momento, Saulo cambió y fue transformado. Dice, si lees la cuenta en lo que aconteció en Hechos 9, dice que no comió ni bebió por 3 días. Tanto que era el impacto de lo que le pasó. En Hechos 22, 12 al 16 dice, allí vino a verme un hombre llamado Ananías, que obedecía la ley y a quien respetaban los judíos de Damasco. Recuerdan que Pablo está contando esto a los judíos en el templo. Y él quería dejarles saber, este hombre Ananías, que fue seguidor de Jesús, también respetaba la ley de Moisés. Él respetaba a los judíos. Y dice, él se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Esto fue algo sobrenatural, no fue algo natural, no fue que me cayó arena en los ojos y ya no pude ver y me quitaron la arena. No, fue una movida sobrenatural, poderosa de Dios sobre su vida. Y luego dice en Hechos 9 del 10 al 12 lo que le pasó a Ananías. Dice, vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías y el Señor le habló en visión. Entonces este hombre es seguidor de Cristo Jesús. Él estaba en su casa o haciendo su quehacer, lo que sea, o quizás orando y escuchó, Ananías. Y Ananías dijo, aquí estoy, Señor. Vete a la calle la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta allí por Saulo de Tarso. Ahora mismo él está orando porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que se le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Ananías dijo, si lees la cuenta en Hechos 9 y puedes escuchar la predicación en este capítulo, él dijo, Señor, este Saulo de Tarso, él es el que está metiendo a muchos en la cárcel y está matando a tus seguidores, ¿qué no es él? Y como que estaba, yo no quiero ir a verle, me va a meter a la cárcel. Pero Ananías obedeció a Dios y Dios lo usó grandemente para obrar en la vida de Saulo, quien vino a ser Pablo. Dios obró, Dios fue el que puso a Saulo, a Pablo en esa situación y trajo a Ananías a esa situación para hacer la obra de Dios y obrar milagrosamente en la vida de Saulo de Tarso, de Pablo. ¿Están conmigo? Fue una movida de Dios. Now, les voy a decir algo.
Dios todavía está haciendo eso en nuestras vidas. Porque un día, cada uno de nosotros tuvimos un momento cuando decimos, Señor, yo te necesito. Señor, tú eres real. Señor, estoy desesperado, estoy desesperada y necesito que tú obres en mi vida. Necesito que me rescates. Necesito que me liberes. Ya no puedo así. Hay una hermanita que me decía, yo tenía tanto temor, ya no podía con la vida. Y ella vino a conocer a Cristo Jesús y Dios la cambió y la transformó. Y puede, porque Cristo está con ella. Tantas personas que han querido suicidarse y vienen y realizan, se captan que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que le quiere darles vida y vida en abundancia. Y vienen a conocer a Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios hace. Nuestro matrimonio ya estaba para desbaratarse, pero vino Jesús. Y Dios todavía está haciendo esas obras milagrosas y sobrenaturales en nuestras vidas. Lo quiere seguir haciendo. Estaba hablando con una persona que conoció al Señor Jesús y luego se ha desviado y está en un lugar, no está cerca del Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Dios te va a iluminar. Así como me iluminó a mí y a mi esposo, así como ha iluminado a tantas personas que pensamos, voy a la iglesia, me voy a tratar de portar bien, pero no necesito acercarme hacia Dios. Ser una persona así determinado, así, uno de esos tipos de cristianos. Pero ¿sabe qué? Nos damos cuenta un día que necesitamos al Señor en nuestras vidas. No la podemos sin Dios. La vamos a regar sin Dios. Y Él viene y nos cambia y nos transforma. Abre nuestros ojos para que nosotros podamos vivir por Él. Y eso es lo que le pasó a Saulo aquí en esta situación, a Pablo. Entonces, Pablo recibió su vista. Y Dios obró y quería Pablo enfatizar a los judíos que Dios fue el que hizo la obra en él. Dios fue el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios que trajo a Jesús a este mundo, fue el que obró sobrenaturalmente en su vida. Y luego dice que en Hechos 22:14, que Ananías le dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas sus planes y veas al justo y oigas las palabras de su boca. Dios le escogió a Pablo para conocer sus planes, para ver al justo. ¿Quién es el justo? Es Jesús. Y para oír las palabras de su boca. Pablo escribió las cartas a las iglesias, las palabras de Dios, y es la mayor parte del Nuevo Testamento. Él escribió Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Éfeso, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, el libro de Filipenses, Primera y Segunda de Timoteo, todas escritas por Pablo. Dios lo usó grandemente y lo sigue usando en nuestras vidas porque nosotros leemos las palabras de Dios por medio de la mano de Pablo y es poderosa, es lo que transforma y cambia nuestras vidas. Entonces, esto es lo que el deseo de Dios para nuestras vidas, que lo conozcamos a Dios, que podamos ver a Dios y podamos también escuchar a Dios. Por eso necesitamos escuchar, leer, conocer la palabra de Dios. Dios se revela a nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces, Filipenses 3:9-11. Pablo dijo estas palabras a la iglesia de Filipenses. Dijo, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Recuerden, Pablo había sido un hombre importante en el concilio judío. Él había sido un fariseo. Tenía él oposición, tenía él autoridad, tenía el favor de los líderes judíos.
Recuerden eso. Y dijo, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él se dio cuenta que el propósito primordial de su vida no era edificar una gran iglesia o fundar o levantar un gran ministerio, no era de buscar fama ni de riquezas o decir, quiero que todos en el mundo me conozcan. Era conocer a Jesús. Eso debe de también ser nuestro fundamento. Él quería conocer el poder de la resurrección en su vida. Imagínense, quiero que piensen en este momentito. Jesús fue resucitado de los muertos por el poder de Dios. El mismo poder que resucitó el cuerpo muerto de Cristo Jesús vive en nosotros. Es el mismo poder. No hay diferencia. Dios tenía un plan cuando Jesús murió en la cruz y dio su vida por nosotros, vertió su sangre para que nosotros podamos tener justicia con Dios. Fue a la tumba, muerto. No había ninguna duda de eso. Y luego Dios lo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo estaba hablando. Quiero conocer ese poder. Quiero conocer a Dios más. Quiero conocer a Jesús más. Quiero ir donde Él me mande. Si es sufrir, gloria a Dios. Si es morir, gloria a Dios. Pero quiero hacer su voluntad. Y sabe, cuando usted y yo entregamos nuestras vidas así de esta manera, Dios hace cosas extraordinarias. Y esa es la misma invitación que Dios nos hace a nuestras vidas. Pablo vio milagros. ¿Recuerdan? Él oró por alguien que estaba muerto y resucitó. Hablamos de eso hace unas semanas. Dios lo dirigía a lugares donde nunca hubiera conocido. Él enseñó, Él ministró, Él pasó por sufrimiento y vio la gloria de Dios. Y Dios también quiere mostrarnos su gloria. Y luego Ananías continuó en el versículo 15-16 de Hechos 22. Dijo, tú serás su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. No hay tiempo que perder. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¿Recuerdan? Pablo estaba hablando de esto con los judíos ahí en el templo. Les estaba diciendo su testimonio. Hay poder, había poder en su historia, en su testimonio. Y hermanos, hay poder en su historia, lo que Dios ha hecho para su vida. Y Pablo continuó con la experiencia que había tenido unos años después de su conversión y 20 años anterior de esta audiencia con los judíos. Hace 20 años de esto, dice, cuando regresé a Jerusalén, en el templo tuve una visión mientras oraba. Vi al Señor que me decía, date prisa, sal en este momento de Jerusalén, porque no creerán lo que digas acerca de mí. Jesús le habló a Pablo. Pablo estaba en el templo, él estaba orando. Y Pablo le estaba diciendo a los judíos, mira, yo estaba aquí en el templo orándole a Dios. Y Jesús se me apareció en una visión, me habló. Pablo ya había visto a Jesús en una visión en el camino a Damasco, ¿recuerdan? Y ya otra vez Jesús le habló y le dijo, quiero que te salgas de aquí, de Jerusalén. Y Pablo quería quedarse en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque él quería ganar a sus hermanos en el concilio, en el templo al Señor Jesús. Él quería hablarles de la verdad, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Dios tenía un plan, no solamente para los judíos, pero para cada persona del mundo. Porque dice en Juan 3:16,
3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso era el plan de Dios y Pablo se dio cuenta de eso y él quería hablarle esto a sus hermanos judíos. Pero Jesús aquí le estaba diciendo, te tienes que ir porque no van a recibir de ti, te van a querer matar. Y dice Pablo aquí, yo le respondí en el versículo 19 al 20, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Yo tengo credenciales con estas personas, estaba diciendo. Y cuando estaban matando a Esteban, tu testigo, yo estaba allí aprobando lo que hacían y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Yo participé en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Yo estaba bien con eso, porque no sabía él. Y les estaba diciendo, yo era como ustedes son. Yo pensaba como ustedes piensan. Y le estaba respondiendo a Jesús que él era muy calificado para hablarle a los judíos, para hablarle a los religiosos. Y que él conocía sus corazones y quería la oportunidad de poder hablarles, de decirles la verdad. Y a veces nosotros queremos hablarles a otras personas de Jesús y a veces no quieren escuchar, ¿verdad? Les hablamos, los invitamos, no quieren, pero un día el Señor obra en sus corazones, obra en sus vidas, se dan cuenta, se prenden las luces y dicen, aquí estoy, ok, ayúdame Señor. Estaba hablando con un tío. Y él resistió a Dios por muchos años. Él tenía un negocio, tenía dinero, tenía casa, tenía 2 hijas, tenía carro del año, todo lo que uno dice que necesita para ser contento y feliz. Y mi papá le hablaba, necesitas dar tu vida, necesitas entregar tu vida al Señor. Mira, Dios te quiere salvar, Dios tiene un plan para tu vida. No, yo estoy bien. Yo no quiero oír de eso. Yo estoy muy bien, estoy muy contento, estoy muy feliz con mi vida. No me digas de eso. No quiero acercarme a Dios, no necesito a Dios, yo estoy bien. Un día, y he dicho este testimonio, él estaba en un río con su familia, estaban de recreo. Y llevó una llanta de aire en el agua, en el río, para calarla, para ver que estaba bien para sus hijos. Y sus hijas poder estar en el río con la llanta de aire, el tubo de aire. Y dice que estaba poquito fuerte la corriente y que estaba él sobre el tubo de aire y se pegó contra una roca, piedras grandes, y el tubo se volteó y él estaba en el tubo y él se volteó en el tubo y estaba atorado y no se podía salir. Y la corriente lo estaba pegando contra las piedras y la fuerza de la corriente estaba fuerte y él no se podía voltear para atrás para poder respirar. Entonces él estaba boca abajo en el agua y él estaba desesperado. Dijo, no puedo salirme de esto, ¿qué voy a hacer? Y estaba intentando de voltearse, no podía. Y dijo, ay, Señor, ayúdame Dios. Y dijo, ok, estoy preparado, tengo un testamento, tengo todo listo en caso de que algo me pase. Y dijo, pero mi alma no está preparada. Que Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, ayuda a mi familia. Y dijo que en ese clamor, que no sabe cómo, pero la llanta o el tubo se volteó y él estaba salvo. Y dijo que él llegó a la orilla del río y allí se quedó por unos momentos, nada más procesando lo que le había pasado, porque dijo, yo pensé que me iba a morir, que me iban a hallar muerto, ahogado. Y su vida cambió. Él tuvo una
encuentro sobrenatural con Dios. Y él se hizo cristiano, se dedicó a Dios y todavía está sirviendo a Dios hasta este día. Lo vi la semana pasada en un funeral de mi familia y dije, ¿sabes qué, tío? Yo digo tu testimonio de vez en cuando, es de tanto impacto. Dijo, ay, sí, mijita, ese momento fue algo, cambió mi vida para siempre. Sí. Dios nos ama, Dios nos llama. Nosotros decimos, oh, no, yo no necesito a Dios, yo lo voy a hacer sola. No podemos, lo necesitamos. Entonces, Pablo le estaba hablando al pueblo en el versículo 21 del Hechos 22, dijo, pero el Señor me dijo, vete, porque yo te enviaré a naciones que están lejos. Esto era el plan de Dios para Pablo. No era hablar al pueblo de los judíos, era para ir al mundo. Era para hablar el evangelio a muchos que no conocían a Dios. Y Pablo fue efectivo en plantar y fundar iglesias en otras ciudades entre las otras naciones. Él fundó la primera iglesia en Europa. Y esas iglesias fueron las que recibieron las epístolas, las cartas que él escribió. Éfeso fue una ciudad gentil, no fue una ciudad judía. Corintio no fue una ciudad judía, fue una ciudad gentil que no eran judíos. Y esas cartas todavía las tenemos en nuestras Biblias. Entonces, esas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y nos siguen hablando hoy. Si Pablo se hubiera quedado en Jerusalén, pienso que lo hubieran matado y no hubiera escrito esas cartas y no tuviéramos entonces nuestro Nuevo Testamento como la tenemos. ¿Ven eso? Dios tiene un plan. Dios sabía lo que estaba haciendo. Pablo no sabía, pero Dios sí sabía. Entonces, Hechos 22 al 23, la gente estuvo escuchando a Pablo hasta que dijo esto. Cuando Pablo dijo que el Señor le dijo que lo iba a mandar a otros lugares, a otras naciones, la gente empezó a gritar y empezó a decir, bórralo de la tierra, ese hombre no merece vivir. La gente seguía gritando, tirando sus ropas y arrojaba polvo al aire. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo que era tan malo, tan feo para ellos? Se ofendieron y se enojaron cuando Pablo dijo y habló de su ministerio a los gentiles. Los gentiles no eran judíos, son la gente que no es judía. Usted y yo hubiéramos sido considerados gentiles. Y para los judíos, ellos pensaron que nosotros somos especiales, nosotros somos el pueblo de Dios. Ellos no son permitidos. Si se quieren hacer judíos y quieren llevar las leyes y los ritos judíos, está bien. Ellos tienen que pagar el precio, pero no pueden entrar donde nosotros estamos. Así pensaban ellos. Y eso no era el plan de Dios. Entonces ellos se sentían que no podían estar, los gentiles, los que no eran judíos, no podían estar en el mismo nivel, en el mismo lugar con ellos. Y eso era incorrecto. No era el plan de Dios. Y ellos sentían que la gente que no era judía eran inferiores en su modo de pensar, y darles ese mismo paso, esa misma entrada a Dios, a justicia con Dios, a estar justos delante de Dios por medio de Jesucristo, era ofensiva a ellos. Wow. Gálatas 3, 28 al 29. Dice, ya no importa. Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Gálatas. Ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Todos ustedes son
un solo en Cristo Jesús. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene especiales. Todos somos invitados, todos somos amados de Dios, todos somos perdonados de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Todos somos invitados a ser llenos de su Espíritu Santo, a vivir como hijos de Dios en esta tierra. Y dice, y ustedes son de Cristo, son la verdadera descendencia de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Somos hijos de Dios, somos invitados a ser hijos y hijas de Dios, hijos de Abraham, hijos de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, este concepto que Dios no tenía favoritos, que todos tenemos acceso como hijos y hijas de Dios, era algo que los judíos no podían ni querían comprender. No querían eso. Nosotros somos especiales. Nosotros somos mejores. Y Dios está diciendo, no. Todos, hombre, mujer, esclavo, libre, griego, judío, todos son invitados a vivir justos delante de Dios. La sangre de Jesús nos salva. Juan 1, 12 al 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, todos, hombre, mujer, esclavo, libre, griego, judío, todos, a los que creen en Él, mexicano, gloria a Dios, centroamericano, gloria a Dios, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Dios, cuando usted y yo pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados y somos limpios delante de Dios, hijos de Dios, gloria a Dios, tenemos los provechos, tenemos lo que le merecen a un hijo. Amén. Sí, los derechos, perdón, también. Entonces, no hay calificaciones necesarias para ser hijo o hija de Dios. No es educación, no es raza, no es género, no es situación económica, no es pena, maldad, bondad, nada. Dios nos invita y nos acepta tal como somos. Now, yo crecí en la iglesia, entonces he escuchado, sí, quiero venir a Cristo Jesús, sí, quiero acercarme a Dios, pero tengo que limpiar mi vida primero, tengo que poner mi vida en orden porque mi vida está tan desordenada. Y yo digo, no, no, ven como eres, Dios va a poner tu vida en orden. Y yo he visto eso mucho. Cuando alguien viene al Señor Jesús, entrega su vida es un desorden. Pero Dios comienza a poner las cosas en orden. Gloria a Dios. Eso es la obra de Dios. Dios lo hace. Escuché un testimonio de una mujer que era lesbiana. Y ella estaba en una relación con otra mujer. Y ella vino al Señor Jesús. Y la iglesia donde ella fue, no le dijo, oh, pues no puedes venir porque eres lesbiana, no puedes venir porque estás viviendo con otra mujer. No, nada más la aceptaron y le hablaron de Cristo Jesús, le hablaron de lo que dice la palabra de Dios, le dijeron que Dios tenía el poder para salvarla, siga a Jesús, obedece a la palabra de Dios. Y ella comenzó, y el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en ella. ¿Y sabe qué? Ella un día vino a su pastor y dijo, ¿sabes qué? Necesito dejar a mi compañera. Ya no quiero eso porque me estoy dando cuenta que eso no es lo que Dios quiere para mí. Y necesito deshacerme de esa relación porque no está correcta. Gloria a Dios. No le obligaron a hacer eso. No le dijeron, pues no puedes venir a la iglesia hasta que tú dejes eso. No. Ella aprendió, el Espíritu Santo hizo la obra en ella y ella dejó esa relación. Y Dios la operó en ella, la cambió. Pienso que después, unos años después, se casó con un hombre y fundó un hogar y Dios
obró en su vida milagrosamente, porque eso es lo que Dios hace, nos cambia aquí adentro. Entonces, Dios nos invita, nos acepta y Él hace la obra en nuestras vidas. No se quede en su pecado, pero deja que Dios haga la obra. Y cada persona que recibe y cree en Jesús tiene el derecho de ser hijo o hija de Dios. Entonces los judíos aquí estaban en el templo, escucharon esto y dijeron, bórralo de la tierra. Este hombre no merece vivir. Y Dios les estaba ofreciendo la salvación y la justicia con él por medio de poner su fe en Jesucristo. Ellos estaban aferrados en que ellos eran hijos de Abraham y no necesitaban eso. Ellos tenían la ley de Moisés, tenían el templo, los ritos, pero ellos no conocían a Dios. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Y ellos, por su torpez, perdieron la oportunidad de conocer a Dios y ser hijos de Dios. Pablo les dijo su testimonio, les dijo de lo que Dios había hecho, de cómo Jesús le había hablado y lo había usado. Y ellos dijeron, no queremos eso, rechazaron. Y dice que el comandante en el versículo 24 vino, ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y le dieran latigazos, porque dijo, ha de haber hecho algo muy malo para merecer todo esto. Y quería saber él por qué le gritaban así contra él. Now, recuerdan, este comandante romano no entendió lo que Pablo estaba hablando. Él pensó que Pablo los estaba insultando o algo así. Y vio que ellos estaban escuchando con mucho interés y de repente comenzaron a gritar y queriendo matar a Pablo otra vez. Pero Pablo lo empezaron a atar y dijo, ¿está bien que empiecen a latigar a un ciudadano romano? Y le dijeron, ¿tú eres ciudadano romano? Y dijo, sí. ¿Estás seguro? Sí. Y luego le mandaron a decir al comandante romano, porque ¿sabe qué? Los ciudadanos romanos tenían derechos a juicio. No podían nada más latigarlos cuando les daba la gana. Un juez tenía que ordenar eso. Y el comandante se dio cuenta de esto, él verificó que Pablo era ciudadano romano y dijo, ok, ya paren. Y él sabía que si Pablo decía algo contra él se podía meter en muchos problemas, porque él había violado los derechos de este hombre. Mira lo que Pablo hizo aquí. Él les informó que él era un ciudadano romano. Él no les tenía temor ni estaba intimidado por los soldados romanos. No se portó agresivo con ellos, no les empezó a maldecir, ¿verdad? No les empezó a gritar y portarse mal. Él nada más les dijo, esto es lo que es. Y ellos tuvieron que dejar de seguir para latigarlo y eso. Y ya vamos a terminar. Dice que al día siguiente, el último versículo de este capítulo, el comandante ordenó que desataran a Pablo y se reuniera con los jefes de los sacerdotes y con el consejo en pleno. Él quería saber exactamente de qué acusaban a Pablo a los judíos, así que lo llevó para que compareciera ante ellos. Now, esto era una gran oportunidad para Pablo, porque ya no le iba a hablar a la gente en el templo, él le iba a hablar a los líderes, a los fariseos, a los saduceos, al consejo del templo. Y eso es lo que Pablo siempre quería hacer. Y aquí él iba a tener una oportunidad de hablarles. A veces las cosas en nuestras vidas se miran sin remedio, se miran malas. Pero reconocemos que Dios siempre tiene un plan. Y Dios tenía un plan para Pablo. Y Dios tiene un plan para su vida también. En Romanos 8:28 conocemos este versículo muy bien. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien.
Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Lo malo en su vida, Dios lo quiere obrar para bien. Las desgracias de su vida, Dios las quiere obrar para bien. Las decepciones de su vida, las desilusiones, Dios los quiere obrar para bien. Dios iba a obrar en la vida de Pablo y por medio de la vida de Pablo. Y Él también quiere obrar por medio de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar ya para terminar.